Esa tarde, bajo la luz dorada del atardecer, un hermoso pájaro con un color amarillo vibrante y notorio, un turpial, levantó vuelo entre las ramas de árboles a la ladera del río serpenteante. Hizo tanto ruido perturbando la tranquilidad que una pareja que se amaba y besaba apasionadamente vio a la distancia 4 pies desnudos entre matorrales. Mira, Felipito, se nos adelantaron, Comentó la chica de manera pícara. Vamos a acercarnos a ver. Comentó curiosamente el chico. La pareja de enamorados se acercó sigilosamente y la picardía se convirtió en horror. La chica grita y el chico retrocede horrorizado al ver los cuerpos sin vida, sin zapatos, de un hombre y una mujer. La mujer boca abajo, el hombre boca arriba. Sus cabezas y brazos tocaban la convulsa agua del río. Todos los usan, pero nadie se detiene a pensar en la importancia de un zapato. ¿Quién lo pensó por primera vez? ¿Quién decidió su estatus? ¿Qué arrecho? Decía Rancio, muchacho de aspecto punk rocker. Rancio Nogal era su nombre. Sosteniendo un zapato Chuck Taylor Converse en su mano derecha, lo veía con fascinación y desesperación. Como Hamlet, veía su calavera en mano. Ser o no ser. Y somos unas víctimas en las que nadie se pone en nuestros zapatos. El Chuck Taylor apagaba un cigarrillo en el piso para luego ajustar el sonido de la guitarra en el pedal distortion. Qué sabrosas son las notas de la guitarra, más placenteras que las mezclas de Exelon. No vale ningún zapato, no vale la guitarra cuando todo es rutina. Ya ni un Chuck Taylor ni un Doc Martin lo representa. Su vida no es la misma. Un bostoniano es para falsos e hipócritas vendidos al sistema. Él piensa que con una bota del Estado, unas botas policiales, sí podrán verlo. Solo las botas le darán esa precisión que tanto busca. ¿Quién camina por las huellas que dejan tus zapatos? ¿Quién se atreve? La bota policial fue solo una trampa. Nadie lo veía, ni él podía verse frente al espejo. Su reflejo era borroso y distorsionado. Trenzas borrosas, suelas sucias de miseria. El deseo se diluyó en la digna aspiración. Un día de trabajo complicado y muy colocado de sustancias, bajando de su moto, unos Chanel de mujer se acercaron a sus botas policiales. ¿Fue atracción? ¿Fue el destino? ¿Acaso fue una consulta? Fue una maldición. Las botas policiales y los Chanels comenzaron sus juegos y encuentros debajo de varias camas, de sitios diversos, sitios sucios, sitios limpios, sitios caóticos, sitios alegres. Su vida no fue igual. Su vida nunca más fue la misma. Su vida fue a peor. Ella pudo salvarlo. Él ya estaba condenado. La relación era tóxica, más tóxica que los tóxicos que consumían. Un viernes en la tarde, ella no apareció. Un sábado en la tarde, sin ella, Rancio enloqueció en desesperación. ¿Qué tiene que pasar para que la obstinación se convierta en desesperación? ¿Qué pasa cuando ya nada te llena? Cuando sientes que los zapatos te quedan muy grandes. Rancio condujo su moto hacia la casa de ella en Santa Paula.
Frente a su casa, un Mercedes-Benz vino tinto estaba parqueado. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Rancio salta a la verja dando tumbos, sube un árbol que da a su ventana y alzando la cabeza logra ver su cama. Bultos enredados en sábanas, mucho desorden y a pie de cama ve los Chanel junto a unos bostonianos de charol. Cuando nada te llena y el amor te traiciona, esa lágrima constante en tu cara desquiciada y confundida delata tu intención. Par de días después, unos niños que huían de una serpiente en Mapanare mientras cazaban mariposas entre matorrales encontraron sobre las rocas del río unas botas policiales junto a unos zapatos de tacón de mujer. Si la historia te gustó, dale like y suscríbete a mi mundo. Estoy seguro que las mejores historias las podremos leer en la caja de comentarios. Hasta la próxima entrega, hasta la próxima historia. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, o lo que sea.